أشهد أن لا إله إلا الله الصادق في قيله المشكور على كثير الإنعام وقليله الذي تسبحه الأصوات إذا عجت والقلوب إذا صبرت. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con su bendito profeta Muhammad, con sus seguidores y sus compañeros por siempre. Queridos telespectadores, Assalamu alaikum wa rahmatullah. La paz sea con ustedes. Bienvenidos a la Jutba de la Meca. Un viernes más vamos a vivir con nuestros hermanos desde la mezquita sagrada de la Meca su jutba y su oración del viernes en este día tan especial. Este día y esta mezquita tan especial y tan sagrada y sacra en el Islam, hacia la cual los musulmanes se dirigen y dirigen sus corazones 5 veces al menos cada día. Un viernes más, inshallah subhanahu wa ta'ala, vamos a vivir en la espiritualidad y la fe de este día y espero que lo vivan con nosotros, inshallah subhanahu wa ta'ala, desde aquí, ahora que son las 11:05 desde Madrid, las 12:05 en la Meca y las 6:05 en Buenos Aires, Argentina, para todos nuestros hermanos de Argentina y América Latina. Un viernes más tenemos el placer de invitar y que comparta con nosotros y aprendamos de nuestro hermano y sheikh, el imam Mansur. Bienvenidos, salam alaikum. Alaikum salam. Vamos a tener hoy día un viernes de consecución, de seguir lo que habíamos hablado el viernes pasado en la primera parte del programa sobre los buenos actos o los actos recomendables del viernes para el musulmán. Hoy vamos a tener 3 más, inshallah. Bueno, queridos hermanos, vamos a recordar, antes de pasar a otros 3 actos o hábitos recomendables para el musulmán para este día en especial, y no tienen por qué ser exclusivamente de este día, pero en este día son muy recomendables. Los 3 primeros, como habíamos visto la semana pasada, que son, la primera es pedir bendiciones para el profeta, la paz sea con él. Ahora vamos a ver los textos referenciales. Como ven, el primero y la sunna más importante del día del viernes es orar y pedir bendiciones para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice Allah Altísimo en el Corán: Allah y los ángeles oran por el profeta, creyentes, orad por él y saludadle como se debe. Sura de los Coaligados, versículo 56. Y también en muchísimos hadices, uno de los más destacados sería en el que dice el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él: quien pide bendiciones para mí, Allah le bendecirá 10 veces, es decir, por cada una, relatado por el imam al-Bukhari. La importancia de la oración para el profeta, importantísima para el día de hoy. Importantísimo porque no ya por los innumerables textos que nos han llegado sobre la excelencia de pedir bendiciones para el profeta, sino que además este acto, como tú bien has citado, no es un acto exclusivo del día de hoy, es un acto que lo puede hacer cualquier musulmán en cualquier momento del día o de la noche, y que además tiene que ser un acto que salga del corazón como agradecimiento al profeta y la transmisión de su mensaje. Muy bien. Y además, cuando se quiere a alguien y se ama a alguien, se le menciona mucho, y evidentemente el amor al profeta, la paz sea con él, es uno de los pilares del Islam. El segundo acto recomendable, el segundo hábito más recomendable para este viernes, es la lectura o la recitación de la sura de la caverna, Suratul Kahf, por la cual también hay muchos hadices, pero solo destacamos algunos para tenerlos en cuenta. Dice el profeta, la paz y las bendiciones sean con él: quien lea la sura de la caverna el día del Jumu'ah, el viernes, será iluminado con luz entre un viernes y otro. Relatado por An-Nasa'i y Ahmad. También, claro, nos recuerda, leer el Corán nos recuerda cómo uno tiene que estar en esta vida, en Surat al-Kahf. Igualmente que al acto anterior, al hábito anterior que nos enseñó el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. En este caso, igual, nos encontramos ante un hábito y
y un acto que es muy recomendable por el musulmán, que es el recitar el Corán. En este caso, una sura en concreto, que es Surat el-Kahf, sura de la caverna, que, como ya dijimos y ya veremos más adelante, pues encierra muchos significados que el musulmán debe imitar, sobre todo este día. Muy bien. Será además, como nos ha recordado el imam, vamos a tratar Surat al-Kahf y veremos unos secretos del por qué es precisamente para el viernes. Y el tercer hábito que habíamos, digamos, que habíamos destacado sería la ablución mayor, al ghusl, que es, digamos, la purificación del cuerpo entero con agua. Dice el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, cuando llegue el viernes, que cada uno de vosotros haga la ablución mayor. Y está relatado por Al-Bukhari y Muslim. Claro, la importancia del ghusl y la purificación del día del viernes, porque la congregación del viernes, la jutba del viernes, la oración del viernes, se juntan los musulmanes de una ciudad y es una mini peregrinación, es decir, es una pequeña reunión de los musulmanes de una zona, de una ciudad, de un pueblo, que representa la unión mayor, que es la peregrinación a la Meca, que es en sí una representación de la gran congregación de toda la humanidad del día del juicio ante Allah subhanahu wa ta'ala. Sí, así es. Cuando Allah nos ordena que nos congreguemos en este día del viernes para hacer esta oración ritual que es Salat al-Jumu'ah, que es en congregación. Como tú bien dices, es uno de los fines con los que Allah ha instaurado estas oraciones, para que la umma, aunque sea a nivel local o a nivel muy reducido, por lo menos se una una vez a la semana y se encuentre y se intercambien pues palabras, sonrisas, abrazos y otras cosas más. Entonces, digamos, estos tres hábitos, estos tres actos que el musulmán ha de hacer todos los viernes son muy recomendables. Son unas sunan, unos actos que ha hecho el profeta sallallahu alaihi wasallam y además ha recomendado, por lo tanto son muy recomendables para todo musulmán para este día. Lo que viene el viernes a recordarnos es que realmente esta vida es pasajera y que llegará un día en el que vamos a rendir cuentas por nuestros actos, por lo que hemos hecho. Pidamos a Allah subhanahu wa ta'ala que este viernes y toda oración y todo momento nos dé esa capacidad de recordar la presencia de Allah, que es lo que realmente nos hace mejores personas, ser mejores personas, mejores creyentes y además ser mejores para los demás, tratar mejor a las demás criaturas y evidentemente a nuestros vecinos, personas, compañeros de trabajo, es decir, nuestros familiares en primer lugar. Y hoy vamos a tratar, inshallah subhanahu wa ta'ala, les vamos a resumir también los tres que vamos a tratar hoy y vamos a explicarlos un poco y nos los va a comentar y explicar un poco mejor el Sheikh Mansur. El punto que vamos a ver hoy es vestir buenas ropas y perfumarse. Como ven, hay una continuidad, es decir, desde la oración del profeta a recitar o leer la sura del Kahf, luego, claro, purificarse, lavarse, pero también ahora, digamos, después de purificarse con agua, viene la de vestir bien y perfumarse. Dice el hadith. Aquí tenemos el hadith donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todo musulmán debe hacer la ablución mayor, el ghusl, el día del viernes, debe vestir sus mejores ropas y si tiene perfume, que se ponga. Que se ponga. Relatado por el imam Ahmad. Claro, es importante el día en que se juntan tantas personas que vayan con buena higiene, que vayan, además de la purificación simbólica espiritual, viene con agua y claro, para poder acercarte a tus hermanos y tal, tienes que estar oliendo bien y vestido bien de forma agradable, que no sea, digamos, que no provoque rechazo, ¿no? Sí, todos estos hábitos, como ya comentamos la semana anterior, lo que buscan en sí, aparte de muchas otras cosas que conozcamos o desconozcamos, porque siempre habrá algo que lleguemos a desconocer, una de ellas es que cuando uno, por ejemplo, va a recibir a una persona que quiere, que tiene aprecio y tal, se arregla, quiere estar guapo, quiere estar presentable, quiere recibirle de la mejor manera. Y Allah nos quiere enseñar que de este modo
aparte de estar presentables ante nuestros hermanos y ser agradables en el tacto y en el contacto, también es una forma de ensalzar y de honrar este día y decir, vamos a recibir el día del Yuma. Entonces, como tal, pues eso, hacemos todos estos hábitos que nos enseñó el profeta, como es el limpiarse, el vestirse las mejores ropas que uno tenga, perfumarse también para que llegue ese perfume a los demás. Y lo que estamos dando estamos transmitiendo, estamos haciendo dawa, estamos transmitiendo a los demás de que hoy es un día especial. Desde luego. Haciendo un poco esto, hablando de este tema, del vestirse bien y purificarse, claro, el día a día, digamos, en las mezquitas, claro, uno viene del trabajo, viene a lo mejor de la obra y habiendo sudado y a lo mejor con los calcetines no oliendo tan bien. Entonces, en este caso, ¿esta persona debería de acercarse a la mezquita o no? ¿Qué se hace en estas situaciones? Sobre todo teniendo en cuenta la recomendación del profeta, la paz y las bendiciones sean con él, que quien haya comido cebolla o ajo, que no se acercara a la mezquita 3 días. ¿Es una recomendación? ¿Es una prohibición? ¿Cómo compaginamos esto? En este caso es una recomendación. Es una recomendación por precisamente esto, porque por un lado se nos ha informado que también los ángeles detestan los malos olores y es un lugar donde se concentran, donde hay esa concentración espiritual de ángeles, y por otro lado también hay concentración de personas. Entonces, cuando uno se dirige a la mezquita, en este caso una recomendación del profeta es, sallallahu alaihi wasallam, es de que cuando uno se acerca a la mezquita se está acercando a una casa de Allah. Entonces tiene que ir, si va, por ejemplo, va a visitar a un ministro, va a visitar a un representante político, etcétera, siempre quiere dar una buena impresión. Entonces la actitud que tiene que tener el musulmán ante la situación de acercarse a una casa de Allah tiene que ser la misma. Tiene de ir presentable, de ir arreglado. ¿Qué es lo que suele pasar a veces, por desgracia, un poco en bastantes mezquitas? Es de que es cierto de que la gente, pues por el trabajo, por que no ha tenido tiempo a lo mejor de arreglarse o de pasar por casa, me refiero a las oraciones diarias, pues sí que a lo mejor pues no va tan arreglado como debería ir. Entonces sí que tiene que asegurarse de que cuando vaya a la mezquita de él no desprenda ningún olor que pueda causar rechazo hacia los demás. Es decir, incluso en la mezquita, aparte de los típicos sitios que hay para hacer la ablución, pues hay duchas, hay etcétera, pues uno intenta arreglarse y estar aseado, porque es un principio también, como dice el profeta Salman al-Hadith, nada famina al imán. La limpieza es una parte de la fe. Mashallah. Evidentemente esto tiene dos vertientes, es decir, el musulmán tiene que ir bien arreglado, bien purificado, bien limpio, con buena higiene, perfumado a la mezquita, porque así, además de no causar rechazo, sí que, digamos, hasta alegra el propio espíritu, tanto el suyo, porque las personas cuando están con higiene, cuando están limpias, evidentemente se sienten bien, lo contrario de cuando están muy sucias, etcétera. Por tanto, deben de procurar ir así a la mezquita. Pero también las mezquitas deberían de tenerlo en cuenta, porque muchas mezquitas, sobre todo creo que en España, por ejemplo, la mayoría de las mezquitas no reúnen las condiciones de higiene. Siempre se procura que haya donde hacer la ablución, no obstante, las personas al purificarse sus propios pies, digamos, rara vez encuentras donde se puede, digamos, secar los pies antes de entrar a la mezquita donde se reza, lo que en sí provoca un poco de primero que se moje el tapiz y con el tiempo, como no se seca, digamos, provoca esa suciedad. ¿Y qué podríamos decir también de las personas que fuman, ¿no? Sí, en este caso, por ejemplo, hay sabios que hacen este ejercicio de analogía, de qiyas, respecto al hadith que tú acabas de citar del profeta Sallam, cuando el profeta se dirigió a la gente y le dijo que se abstuviese de ir a la mezquita comiendo ajo, cebolla, porque son, aun siendo halal, aun siendo algo lícito, como son estos alimentos, pues despiden un olor fuerte y a veces desagradable. Entonces, los hermanos que fuman, que hoy día no hay sabio, pienso yo, que diga, y en mi conocimiento que diga que es halal, sino que es algo que va dañando la salud de la persona, y eso está reconocido tanto por médicos como por sabios. Por lo menos tiene que evitar
el que se acerque a una mezquita con ese olor, porque también hay gente que le molesta y a veces realmente molesta ese olor. Sí, además, sobre todo cuando la persona está rezando, intenta concentrarse en sentir la presencia de Dios y claro, si hay digamos, olores y tal, pues le impiden esa presencia, tener esa presencia de Allah subhanahu wa ta'ala y de sentir esa espiritualidad porque, digamos, le distrae los malos olores. Así que invitamos a todos los hermanos que vayan a las mezquitas, siempre que lo procuren, que vayan bien con higiene y vayan bien vestidos, y también a las mezquitas que procuren que además de los sitios de ablución, de donde se hace la ablución, también que haya duchas y también, ¿por qué no?, donde, digamos, se puedan secar, digamos, los pies, etcétera, y mantener siempre las mezquitas limpias. El siguiente acto, que es, en realidad en este hemos visto dos, hemos visto el vestir buenas ropas y perfumarse, y el tercero que vamos a ver hoy es suplicar mucho. Es muy importante suplicar el viernes. Sí, aquí tenemos un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam donde dice: en el viernes hay una hora que si la encuentra el musulmán le será respondida su súplica. Este momento es después de salat de la tarde, salat al-asr. Y también tenemos otro hadith, sí, donde dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: este momento de respuesta se encuentra entre que el imam se sienta hasta que acaba salat al-jumu'ah. Claro, el musulmán, Allah subhanahu wa ta'ala le invita en el Corán a suplicarle, a rogarle. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dios os dice que le supliquéis y Él os responderá. El dua, en otro hadith, es mukhul ibad, es digamos una parte importantísima de la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala, y más un día como el viernes. ¿Cómo debería de suplicar primero? Si hay algunas súplicas típicas del viernes o digamos, la importancia de la súplica en general y sobre todo en el viernes. Sí, aquí volvemos al principio que hemos citado antes. Todos estos son hábitos que tiene que tener el musulmán ya de por sí, como ir arreglado, bien vestido, bien aseado, perfumarse, etc. Y en este caso mucho más cuando se trata de la súplica, porque el musulmán, como siervo y necesitado de su Señor, como todo ser humano, necesita suplicarle y rogarle y pedirle pues para todas las cosas de su vida. Incluso allí también hay un dicho de un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice que nosotros cuando pedíamos a Allah incluso le pedíamos por los cordones de nuestros zapatos. Es decir, si necesitaba cordones, pues se lo pedía a Allah, porque sabe que el que realmente es quien otorga y quien niega es Él. Luego están los medios que uno puede tomar en la vida para obtenerlo, pero el Islam siempre nos enseña que la fuente de todo lo que nos pueda llegar, nos pueda venir, es Allah. Entonces, la súplica en este caso, en el viernes, es muy importante, incluso más cuando encontramos estos textos donde se nos dice que si uno encuentra esa hora, pues su súplica será respondida. Será respondida, mashallah. Y además, subhanallah, todas las adoraciones que hacemos para Allah subhanahu wa ta'ala, que en realidad son para nosotros, porque Allah no necesita ni de nuestra adoración, ni le hace favor nuestros buenos actos y nuestros actos de adoración, ni le daña los actos de desobediencia y adorar a otros dioses o no creer en él. Allah subhanahu wa ta'ala es uno único y no necesita de nadie. Pero aún así es generoso, es clemente, misericordioso, y nos dice: pedid y yo os daré. Además, en el hadith Qudsi muy conocido: Ya ibadi, kullukum ja'a, es decir, oh siervos míos, todos sois hambrientos y yo quien os provee alimentos, todos sois desnudos, soy yo quien os provee de vestimenta, etc. Lo que realmente nos está enseñando el Islam es, al no permitir suplicar a otro que no sea Allah, y al mismo tiempo nos enseña a suplicar mucho a Allah y a adorarle, lo que nos está haciendo es liberarnos de adorar o depender de otras instancias o de otras entes, ¿no? Exactamente. Alguien ajeno al Islam suele contemplar el Islam
que se suele definir tal y como es, como el sometimiento de una persona a Dios o a Allah, como el querer por voluntad, el tener que limitarse en sus libertades, en su libertad. Claro, primero tendríamos que entrar a desdeñar o un poco a reflexionar qué es el concepto de libertad. Cuando uno se somete a Allah, aparentemente en principio coarta su libertad porque se supone que se va a someter a la voluntad de otro. Pero en este caso Allah lo que nos enseña es a que realmente seamos libres. ¿Por qué? Para que en este caso, como tú bien has citado, nos dejemos de ser esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos, de nuestras inclinaciones, porque muchas veces confundimos, como a veces hemos hablado, confundimos lo grato con la felicidad. Y a veces uno es realmente siervo de sus deseos y no es para nada libre. Y una de esas pruebas de que uno realmente es esclavo de sus deseos es que si él se propusiera dejar eso, no puede. Entonces, él mismo se demuestra que es esclavo de sus deseos. Uno, por ejemplo, que haya caído en una droga, en alguna cosa, es esclavo de ese deseo que él tiene, que tiene que saciar como algo que le sale de su nafs, ¿no? De su ego, y de su hawa, de su pasión. Entonces, no tiene libertad. En este caso, el musulmán, lo que quiere el Islam es que a través de la práctica de este mensaje uno se vaya, entre comillas, desintoxicando de todas esas servidumbres, todos esos esclavismos que tenemos en nuestra sociedad en el día a día, que es pues, estar sometidos a la imagen, sí, a qué van a decir de nosotros, etcétera, etcétera. Mashallah. En realidad es lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña es a someternos única y exclusivamente a Él, y evidentemente esto nos libera. Y además hay un dicho de algún filósofo humanista, que no recuerdo muy bien su nombre, dice: es más libre quien menos necesita, así, quien menos necesidades tiene. El Islam realmente lo que nos enseña es no depender de nada, únicamente de Dios, y de ahí que viene, por ejemplo, el Ramadán para liberarnos de esas ansias, de la gula, de querer comer. Y si no, hay personas, por ejemplo, que le dices te quedas 30 días sin comer, o un día, solo un día. Es una barbaridad. ¿Cómo puedes aguantar el hambre un día, ¿no? Pero no obstante, ahí está un mes para que los musulmanes no, digamos, entre otros fines, entre otros objetivos, además de sentir, digamos, a los hambrientos, a los pobres, ser más solidario, pero también es la de no depender tanto de la comida. Al igual, las oraciones es la de no irse y perderse en asuntos mundanos, sino que 5 veces al día te recuerda: oye, hayya al-falah, hayya al-salah, ven a rezar, acude a la verdad, al éxito en esta vida y en la otra. Y esto es cuando recuerdas a Allah y recuerdas que hay algo después de la muerte, en realidad te modera, te pone moderado y no te deja excederte e irte sin límites, y luego hasta a lo mejor cuando quieras volver ya estás muy metido en el amor a esta vida, etcétera, ¿no? Sí, es así, te encuentras en muchas situaciones atrapado, sin encontrar una salida a esos esclavismos que son de nuestro ego. Aquí mismo, por ejemplo, podemos citar un famoso hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice: la verdadera riqueza es la riqueza del nafs, la riqueza del ego, es decir, que uno verdaderamente no sienta necesidad por lo que hay fuera de sí. Si alguien requiere de algo, que sea de fuera hacia adentro, no de dentro hacia afuera. Y lo que nos enseña también igualmente el Islam es precisamente esto, a que nos conozcamos a nosotros mismos. Porque si uno pretende conocer la realidad, no ya vamos a decir la realidad de la existencia, sino la realidad propia incluso de su pueblo, de su sociedad, no puede dar ese paso si realmente no se conoce a sí mismo. Se estaría ya engañando de primer paso. De hecho, en realidad, el Islam también es, subhanallah, de boca de algunos sabios, es una aventura hacia el descubrimiento del uno propio. Es decir, lo que hace el Islam es, a través de la adoración, a través del ayuno, a través de los buenos actos, etcétera, lo que hace es que la persona, el musulmán, se descubra a sí mismo, porque solo así descubre realmente a Dios. Una vez que uno se conoce a sí mismo, conoce y adquiere conocimiento y conciencia de Dios. Un hábito más de este viernes, que sería
acudir temprano al masjid, ¿no? A la mezquita. Claro, además el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió a los musulmanes de que vayan corriendo a la mezquita a rezar, ¿no? Que vayan como con prisas, y no ha de ser así. Entre otras razones, una es, claro, si vas corriendo llegas sudado, si ya estamos, digamos, incumpliendo la sunna de estar bien con higiene, etcétera, así que no sirve correr. Pero también porque la calma espiritual, normalmente si uno va con prisas, no tiene suficiente tiempo para concentrarse en su oración. De ahí la recomendación de que vayamos temprano, ¿no? Claro, como tú muy bien has dicho, uno debe ir con calma porque va a un lugar donde va a encontrar el sosiego. Va a encontrar el sosiego y la paz, y lo que va a hacer allí cuando llegue a ese lugar que es la mezquita, pues va a ser hacer su salat tranquilamente, leer el Corán, por ejemplo, con sosiego, con meditación, y todo ello, si no se hace en calma, pues no es fructífero. No es fructífero. Además, en esta marcha, que es recomendable que sea a pie, pero claro, vivimos en ciudades, grandes urbes actualmente, pues no siempre es así, pues se puede ir en transporte público. Si se contamina menos el ambiente, mejor todavía, si se va andando, además es mejor para la propia salud. De hecho, caminando uno ya puede ir rezando y pidiendo bendiciones para el profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, ya está con el recuerdo de Allah desde que sale de la casa, llega a la mezquita. ¿Hay algún hadith, algún texto que nos hable de la recomendación de que vayamos temprano al masjid? Sí, en este caso tenemos varios hadiths que nos hablan de eso, la prontitud en ir y acercarnos a la mezquita para hacer el Salat al-Jumu'ah. En este caso tú acabas de citar y nos has recordado otro hábito importante, que es no por el hecho de ir andando a la mezquita, porque uno, claro, según la circunstancia en la que esté, pues incluso a veces, pues quién sabe si se tiene que desplazar en helicóptero a algún sitio a hacer un salat. Pero bueno, lo importante de este hábito, de esta sunna, es tomar un camino para dirigirse a la mezquita, y luego cuando uno vuelve a su casa tomar otro camino. Y el secreto de este hábito es el fomentar las relaciones sociales, porque la intención es de que cuando tú vayas por un camino te encuentres con una gente y la saludes y te encuentres con ellos, y luego cuando vuelvas por otro camino encontrarte a otra gente que sabes que no te has encontrado a lo mejor por el camino que has tomado a la ida. Entonces es muy importante porque ya vas poniendo las bases de esos esos fines con los que se ha dispuesto el Salat al-Jumu'ah, que es la congregación y la hermandad y unir los lazos no solo de musulmanes, sino de la sociedad. Mashallah. Mashallah. Y claro, ir temprano, Allah subhanahu wa ta'ala lo recompensa mucho. Si va uno muy temprano, como 2 horas antes, tiene recompensa de un camello. Si es una media hora menos, es una vaca, y así va la recompensa hasta. Pero se tiene recompensa siempre que se llegue justo antes de que empiece el imam. Una vez que el imam empiece a hablar, digamos, ya la recompensa pre-jutba, prediscurso, digamos, uno no la adquiere. Por tanto, el Islam anima a que así sea, que los musulmanes acudan temprano. Y además, ojalá, quienes somos de origen de países musulmanes, el día del viernes, cuando acudimos a la Salat al-Jumu'ah, en la oración del Jumu'ah, en el camino, es decir, tú sales de la casa, andas 10 metros, ya sale el vecino, y 10 metros más sale otro vecino, y una vez, y lo vivimos, como podrán ver en las imágenes que nos llegan desde la Meca, en directo. Al final a la mezquita llegan gente en grupo, es decir, y claro, en ese camino se recuerda a Allah, se recuerda uno a otro, se habla, se aconseja, y es una marcha, subhanallah, que es como dije al principio, un recordatorio de cómo va a vivir la gente en congregación, toda la humanidad ante Allah subhanahu wa ta'ala. Incluso son unos pasos muy, muy bonitos, porque se puede dar el caso de que tú veas con alguien que te encuentres por el camino y te cuenta un hadith, te cuenta y dice, mira, ayer estuve leyendo ahí el Corán, me vino tal significado, etcétera. Mashallah. Bueno, como podrán ver, queridos hermanos, está sonando la primera llamada, la gente está acudiendo a rezar, y como vemos, ojalá, las imágenes que acabo de describir yo, es
la gente ya va llegando en grupo, va llegando muchísima gente a la vez a la mezquita. Lo que se hace en este caso es dos adán, como he dicho hace una semana o dos. Una es, digamos, para llamar a la gente a que acuda porque que se aproxima la jutba, y la segunda es ya que va a empezar la gente ya, digamos, para que se sienta en calma, que se sienta bien, para recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. El hadith que nos habla de la recomendación de ir temprano. Podríamos recitarlo, no lo tenemos por qadar Allah subhanahu wa ta'ala, que no lo tenemos, y el imam creo que ya está, sube al púlpito. Muy bien, pues queridos hermanos, vamos a pasar a la jutba porque el imam va a empezar a dar su jutba y les emplazamos a verles inmediatamente después de la oración. Assalamu alaikum y hasta ahora, inshallah. Assalamu alaikum. قامت بها السماوات والأرض ولأجلها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكافرين ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. Atestiguo que Allah es uno único, el único Dios, el verdadero, el eterno. Y atestiguo que es un profeta Muhammad, mensajero de Dios, guía de los piadosos y referencia de los bondadosos. Oh Allah, reza por tu bendito profeta Muhammad. Y Allah, sé complacido con sus compañeros, con sus seguidores y los bondadosos por todos los tiempos. Musulmanes, temed a Allah. Temed el día en que volveréis a Allah y retornaréis. Ahí no habrá injusticia, ahí habrá la verdad. Hermanos, la calma del corazón, la tranquilidad, es el objetivo de toda persona. Es lo que busca toda persona que busca la felicidad, que busca vivir bien. Y se busca lo mejor para la nafs, para el ego. Queridos hermanos, el mejor camino hacia esa felicidad, hacia el corazón calmado. Los elegidos quien consiguen esto son quienes conocen a Allah subhanahu wa ta'ala, quienes saben del secreto de llegar a esa felicidad. La mejor vía, el mejor camino para llegar a esa felicidad y esa calma es seguir el camino, los pasos del profeta de la verdad, del profeta de la bondad, la guía del mensajero Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Él es el cariñoso, el bondadoso, el clemente con la gente. En un hadith relatado por Abu Huraira, Allah está feliz con él, dice el profeta, la paz y las bendiciones sean con él: yo soy para vosotros como un padre para sus hijos. Os enseño. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam era el más bondadoso, el que más corazón, el más grande que tenía. Él era muy paciente, era muy bondadoso, recibía a los demás con un corazón abierto. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Oh siervos de Allah, hay que procurar seguir los caminos y las vías que nos lleven a esa felicidad. Y la primera vía, la primera causa de ello es seguir el camino de la buena guía, el camino de la unicidad de Allah. Dice Allah Altísimo, quien obedece al Islam, se somete al Islam, Allah le abre su corazón, y quien lo rechaza es como quien sube y se eleva en el cielo, cada vez tiene menos oxígeno y no puede respirar. Dice Allah Altísimo también en el Corán: desgraciados son aquellos que tienen los corazones duros, pues el día del juicio serán de los perdedores. Hermanos, seguir la buena guía es el secreto
de seguir por el camino de la felicidad y para conseguirla. Dice Allah Altísimo, ¿acaso es lo mismo quien Allah ha abierto su corazón y es iluminado entre la gente? ¿Acaso es igual que quien tiene un corazón oscuro y duro? No, no son iguales. Queridos hermanos, los piadosos quienes tienen el corazón abierto por la creencia verdadera en Allah, el amor de Dios, el amar, adorar a Dios, el recordarle mucho, abre el corazón. Hace que el corazón sea blando, que sea blanco, puro. Y lo contrario, que es la de olvidarse de Allah, depender de otros que no sean Allah, es lo que hace que el corazón y el pecho sea muy restrictivo, muy sin espacio, muy estrecho, duro. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, el corazón tiene dos paraísos. Una de ellas es el paraíso en esta vida, es el jardín del corazón, el paraíso del espíritu, es su vida, es el amor a Allah, únicamente, y dirigirse totalmente hacia Él, quererle únicamente a Él. Es lo que hace que el corazón viva feliz y el espíritu sea abierto. Y el otro amor es el amor a esta vida, el apego a lo mundanal. Es amar a lo que no sea Allah. Y es lo que hereda, lo que da la tristeza, la opresión del corazón, lo que da la dureza y la infelicidad. Pues cada uno que elija cuál prefiere. Hermanos, también ser bueno con los demás, ser útil a los demás, servir a la gente, ayudarles con todo, con su dinero, con su conocimiento, con su tiempo, con su consejo, ayudarles también dando limosnas y dando sadaqa. Esto también abre el corazón y hace que el espíritu sea muy feliz. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, él fue un ejemplo y dijo en un hadith relatado por Muslim y Bukhari de boca de Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, dijo el profeta, la paz sea con él, el ejemplo del avaro y quien es generoso como dos personas que sufren del peso de un gran peso. El que es generoso, cuando da, ese peso se afloja, mientras que el avaro, cuando piensa en dar una limosna, se le hace más pesada, se le hace más sufrido. Hermanos, también el recuerdo de Allah. El recuerdo de Allah es uno de los grandes motivos por el cual el corazón se abre. Siente felicidad, siente la dulzura del acercamiento a Allah. Dice Allah Altísimo, recordadme y os recordaré. Recordadme y os recordaré. Y sed agradecidos conmigo y os guiaré. Oh Allah. Quien recuerda a Allah merece que Allah abra su corazón y le dé la felicidad y la calma en esta vida y en la otra. Y viceversa, lo contrario, es quien no recuerda a Allah. Las personas que no recuerdan a Allah, desviadas, pues merecen que tengan un corazón duro, que no sea blando, y así su vida se hace infeliz y sufrida. Queridos hermanos, también el seguir las órdenes de Allah y evitar sus prohibiciones también hereda y hace que el corazón sea feliz. La lectura del Corán es muy importante. Hasta solamente leyendo sus versículos hace que el corazón se abra. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice que aquellos que tienen paz y tienen calma en su corazón son
los que dan la felicidad del corazón del creyente. Queridos hermanos, también la oración, el salat, es muy importante. Nos conecta directamente con Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, la mejor de vuestras adoraciones es la oración. La oración bien hecha, cumpliendo sus recomendaciones, cumpliendo con cómo lo hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam, aleja la avaricia, aleja la infelicidad, alimenta el corazón, ilumina el espíritu y hace que las bendiciones de Allah sean guardadas y aleja las desgracias y une, hace que junten los beneficios de esta vida y de la otra. Queridos hermanos, el salat es muy importante. También el conocimiento que se ha sacado y alimentado desde la revelación, desde el Corán y de la Sunna. El conocimiento que nos da la Sunna del Profeta, sus consejos, sus ahadith, desde todos los ámbitos y en todos nuestros hábitos diarios, desde ir a dormir, vivir, trabajar, caminar e ir hacia los beneficios de la gente, todo lo que hacemos. Si seguimos la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, apaga el fuego del corazón, el fuego de las preocupaciones y del sufrimiento y hace que el cuerpo mismo sea fuerte, hace que el musulmán sea fuerte, que sea activo, que sea bueno y le da mucha energía. Y hace que Allah subhanahu wa ta'ala le acerque hacia aquello para lo que lo creó, que es la adoración en su plenitud. Así que musulmanes, temed a Allah subhanahu wa ta'ala. Seguid el camino de las personas de intelecto, de quienes siguieron la sunna del profeta y siguieron sus pasos. Así fueron los mejores y los más felices en esta vida. Y seguro que Allah subhanahu wa ta'ala en la otra también. Y esto no es único para ellos, sino para todo aquel que sigue este camino. Queridos hermanos, seguid al profeta, rezad por él y seguid sus pasos. Pido perdón a Allah, a mí y para todos los musulmanes. Le pido perdón de todo pecado y toda falta y rogadle a él el perdón, pues él es el clemente, el misericordioso y quien perdona. Todas las alabanzas son para Allah. A Él le pedimos perdón y a Él alabamos. Le pedimos que nos guarde del mal de nuestros egos y de nuestros pecados. Quien sigue el camino de Allah, nadie le desviará. Y quien se desvía, nadie le guiará. Atestiguo que no hay otro Dios sino Allah, uno y único sin socio. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero. Oh Allah, ora por él, bendícele y a su familia. Oh queridos hermanos, de las causas de la felicidad, del corazón calmado, es no preocuparse por lo que tienen los demás. Alejarse de todas las características negativas, malas y los malos hábitos. El que tiene malos hábitos y de las malas características es de los menos felices. De estas características negativas está la arrogancia, la soberbia, el orgullo, el presumir de los asuntos mundanales. Esto hereda mucha infelicidad y mucha dureza del corazón. Y recordad, siervos de Allah,
que para alejarse de las maldades del ego, es orar mucho a Allah subhanahu wa ta'ala, recordarle mucho y suplicarle. Dijo el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, le dijo a Abu Bakr, Allah esté complacido con él, no seas triste, Allah está con nosotros. ¿Qué es la tristeza, hermanos? La tristeza, la preocupación es para quien se desvía del camino de Allah. Para aquel que no recuerda a Allah ni se interesa por Allah. Hermanos, orad y pedid bendiciones por el profeta, pues habéis sido ordenados por Allah en su libro, donde dice, ciertamente Dios y sus ángeles piden bendiciones por el profeta. Oh creyentes, pedid bendiciones por el profeta y saludadle. Oh Allah, ora y bendice a nuestro profeta, a su familia y a sus compañeros, en especial a Abu Bakr, a Omar, a Uthman y a Ali, los grandes califas justos, y para todos quienes les siguieron con bondad. Oh Allah, tú que eres el perdonador, tú que eres el clemente y el misericordioso, tú eres el indulgente. Oh Allah, dé la victoria al Islam y a los musulmanes. Oh Allah, fortalece a los musulmanes y al Islam y acaba con los enemigos del Islam y los musulmanes. Oh Allah, elimina a todos los dictadores, a los tiranos que oprimen a sus pueblos y que están en el camino desviado. Oh Allah, une a los musulmanes en el camino de la verdad, en el camino recto. Oh Allah, da la victoria a tu libro y a la sunna de tu profeta, la paz y las bendiciones sean con él. Y da la victoria a todos tus siervos, mujahidines que combaten por tu causa. Oh Allah, perdona y guía bien a nuestras autoridades, a nuestros líderes, y úneles sobre la palabra de la verdad y de la justicia. Ayúdales a hacer el bien, ayúdales en todo cuanto sea bueno y lo que sea beneficioso para todas las personas y todos los pueblos. Oh Allah, a ti a quien vamos a retornar. Oh Allah, danos el bien en esta vida y en la otra. Oh Allah, guárdanos de la humillación y la vergüenza del día del juicio. Oh Allah, perdónanos. Oh Allah, guíanos por nuestra religión, que es la guía de la verdad. Oh Allah, ayúdanos a vivir bien, pues en ella vivimos en esta vida. Y haz que la ákhira, que la otra vida sea del descanso, que la otra vida sea de descanso y felicidad. Oh Allah, guarda de que nuestras bendiciones, las que nos diste, se conviertan en maldades, que se conviertan en desgracias. Oh Allah, guíanos y guía a todos los musulmanes el camino de la verdad y del bien. Y responde a nuestras súplicas y nuestros ruegos. Oh Allah, ayúdanos contra nuestros enemigos. Ayúdanos a combatir a tus enemigos, que son los nuestros. Oh Allah, protégenos de ellos. Oh Allah, protégenos de sus males. Protégenos de sus conspiraciones. Oh Allah, a ti ponemos por protector. Oh Allah, bendice ese misericordioso con nuestros muertos, con nuestros familiares y con todos los muertos musulmanes. Oh Allah, perdónanos y guíanos por el bien, pues si no lo haces, seríamos de los perdedores. Oh Allah, danos en esta vida un bien y en la otra también bien, y evita y guárdanos del fuego del infierno. Oh Allah, bendice a tu profeta, a su familia y a todos sus compañeros y sus seguidores por todos los tiempos. Y Allah, a ti alabamos. Así, hermanos, se procede a la oración del Jumu'ah. استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل أتموا الصف الأول فالأول
أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum de nuevo, queridos hermanos, bienvenidos de nuevo al programa La Jutba de la Meca. Ahora que son justamente la 1:02 en Meca, en la mezquita Al-Haram, en la mezquita sagrada, y las 12:05 aquí en Madrid desde España, y las 7:03 en América Latina. Espero que hayan disfrutado de la jutba, que por cierto nos ha pillado un poco de rápido, es decir, no hemos previsto que empezara no tan pronto, fuimos nosotros un poco los descuidados y tardamos explicando la charla, que era muy entretenida, pero espero que hayan disfrutado de la jutba y de la traducción al castellano. El tema que ha tratado el imam es un tema eterno, que llevamos desde que existe la humanidad hasta hoy, hasta por siempre, que es la felicidad. Hermano Mansur, la felicidad, ¿qué es lo que buscan? La felicidad, todo aquello que aspira cualquier ser humano en esta vida, ser feliz. Cualquier persona. Es decir, Cualquier persona. De hecho, podríamos hablar de la felicidad, de las diferentes concepciones de la misma, y lo vamos a tratar ahora, pero inshallah, como vamos a tratar de comentar y analizar lo que ha dicho el imam en su jutba, y lo comentamos también. Claro, nos dice que la felicidad, para conseguirla, hay una serie de pasos que dar y una serie de recomendaciones que, si uno no las lleva a cabo, feliz no va a ser, sino más bien lo contrario, ¿no? Sí, incluso visto desde una perspectiva no religiosa. Es decir, si uno realmente quiere ser feliz allá donde viva, tiene que ser reflexivo. Reflexivo en el sentido de ser perspicaz y realmente saber qué es lo que me puede conducir a mí y llevarme a que yo esté en un estado de felicidad,
encuentra en la sociedad en la que me encuentre, porque aquello que me puede hacer ser feliz en un lugar puede que no me haga ser feliz en otro. Entonces, en este sentido, uno tiene que ser bastante perspicaz y ser muy agudo para saber realmente qué es lo que tiene que hacer para alcanzar esa felicidad que toda persona aspira. Muy bien. De hecho, el Islam es revelado por Allah subhanahu wa ta'ala a su bendito profeta, sallallahu alaihi wasallam. Entre otros grandes objetivos es sacarle de la agonía, del sufrimiento de esta vida, a la felicidad de esta vida y en la otra. Como dijo Rabbi ibn Amr, Allah esté complacido con él, cuando le pregunta a Rustum, el líder persa, y le dice, ¿a qué venís? Dice, Allah subhanahu wa ta'ala nos hizo venir, entre otros fueron tres, pero la primera es إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد, es decir, sacar a la gente de servir a lo que no es Dios, a las criaturas, a las personas, a que sirvan solamente a Dios. Y eso, el primer pilar que nos ha dicho el imam de la felicidad, que es la creencia en Allah único, en la unicidad de Allah, es decir, seguir el Islam, la guía de la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala, la hereda, ¿no? Sí, porque es aparte de todos los significados amplísimos que abarca el concepto del Tawhid en nuestro din, lo que tenemos igualmente, y es lo que nos ha querido transmitir el imam en este caso desde Meca, es ese, y además que nosotros hemos hecho referencia a ello antes del Judba, es el de deshacernos de todo lo accesorio que nosotros a veces tomamos como fundamental en nuestra vida y que realmente no lo tiene, y entregarnos a la voluntad de Allah, porque es Él, alabado sea, a través de su profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam, quien le manda para enseñarle a la gente y sacarle del concepto que viene citado mucho en el Corán, que es al-dhulumat, las tinieblas, que es cuando una persona no encuentra su lugar, no sabe por qué está aquí, se encuentra desdichado, se encuentra triste, y es realmente cuando uno sigue los pasos del profeta, que no viene porque él se inventa una profecía, sino porque realmente Allah es quien le manda para sacar a la gente de un estado y llevarles a otro. Tratando el tema que es muy clave y sobre el cual el Islam se asienta, que es la unicidad de Allah, como Dios sin socio ni copartícipe, el Islam en la primera generación consiguió que los árabes, por ejemplo, y los demás pueblos que fueron sucesivamente abrazando el Islam, dejando sus dioses. Actualmente no hay casi nadie que adore a piedras o que adore. Entonces ya se acabó el paganismo, ya no hay otros dioses, o realmente estamos viviendo en dioses modernos, dioses muy modernos, muy actuales, de los cuales hacemos que nuestra felicidad dependa de ellos, y lo que nos provoca todo lo contrario, ¿no? Nos provoca sufrimiento, agonía, la crisis, y mucha gente está de los nervios. Estamos adorando cosas que no son Dios. Sí, y realmente la actitud que puedan llegar a tener algunas personas, por desgracia, es más profunda para con estos dioses contemporáneos de nuestra modernidad, que a lo mejor la actitud que pueda tener un individuo de una tribu perdida en un lugar que aún todavía a lo mejor puede que no hayamos conocido, que esté adorando una piedra o un árbol, que como he dicho, de esa persona que a lo mejor en nuestras sociedades está realmente entregado a esos dioses y se somete, como hablábamos al principio del programa, se somete realmente a ellos por ejemplo, como he citado, el tema de la imagen. El tema de la imagen es hoy día casi como una divinidad, es decir, uno se tiene que rendir a la imagen y lo que ello conlleva, es decir, tienes que someterte a ciertos moldes, claro. Tienes que, para ser respetado, para ser admirado, para ser tenido en cuenta, pues tienes que encajar en una serie de moldes que se han estipulado, y si no estás ahí, pues no, tu dignidad como persona pues la careces. Es decir, el ego, aquí ya, el ego, cuando todos los textos sagrados, musulmanes y no musulmanes, invitan al ser humano a reflexionar,
a saber de realmente su sitio, su lugar que le corresponde en este cosmos, que no es más que una, que al lado de otras criaturas, de otros seres, el ser humano está teniendo desde el Renacimiento hasta ahora, volviendo a la cultura griega, donde el egoísmo y donde el centro de todo es el ego, es la propia persona, lo que nos ha heredado este individualismo, estas sociedades de individuos, no sociedades de comunidades donde haya solidaridades, no. Cada persona, hasta las familias, digamos, se están rompiendo, cada uno va por su lado. Todo esto respondiendo a ese Dios llamado ego, y que además tiene tantas necesidades que si no las satisface no puede vivir feliz. Y por ejemplo, si me ocurre ahora el valor del dinero, ¿no? El valor que está adquiriendo el valor de la moneda, del dinero. Y estamos hablando de la crisis financiera, crisis económica, y el profeta, la paz sea con él, dijo hace 14 siglos, ta'isa abdud dirham wa ta'isa abdud dinar, ¿no? Sí, infeliz y desgraciado es aquel que adora al dirham, será al euro o al dólar o a la moneda que corresponda, ¿no? Sí, así es. Tú has citado antes una etapa que se dio en la historia de Europa, donde se pasó del teocentrismo al antropocentrismo. Claro, partimos de un teocentrismo muy mal aplicado y muy mal entendido y usado de forma interesada por quienes estaban en aquel momento. Y aunque en su principio fue un movimiento que podría traer soluciones y las trajo en muchos aspectos, porque sí que liberó de cierto modo al ser humano, decir, de considerar a la persona como persona y que tenía virtudes y que era una persona digna, etcétera. Sí que con el paso del tiempo llevó y más lo vemos en nuestra época actual, a ese egocentrismo de cada uno, donde uno puede vivir 20, 30 años en una misma finca y a lo mejor conocer de 50 vecinos, conocer a uno o a dos, pero porque son los que conlindan con su puerta, no por nada más. Entonces sí que, por desgracia, hoy día hemos perdido no ya valores religiosos, sino valores humanos, valores humanistas que empezaron con este antropocentrismo, que en principio tendría que venir de ese teocentrismo mal interpretado y mal predicado, que no existe en el Islam ese teocentrismo, sino son valores humanistas que fomentaba tanto la religión como luego ciertos movimientos de estos humanistas, pero que hoy día ni por una parte religiosa ni por una parte humanista los vemos manifestados en la sociedad y que brillan por su ausencia. Sí. De hecho, una de las reivindicaciones de los movimientos sociales, de la gente que está diciendo basta ya, claro, este egocentrismo extremo es lo que ha producido el capitalismo salvaje en el que vivimos y que está destruyendo el planeta, está destruyendo la humanidad, está consumiendo los recursos de la naturaleza. Y al final, cuando miramos en beneficio de quién, encontramos que son muy pocas personas, de entre 7.000 millones de personas. Es decir, estamos viviendo, por ejemplo, en España, donde hay una crisis brutal, pero si miramos detrás a quién está atosigando al país y estrujando su economía y exigiéndole más interés, si realmente indagamos muy poco, no hace falta mucho, encontraremos a muy pocas personas que están muy interesadas en sacar cada vez más provecho, en estrujar a un país en beneficio, ni siquiera para beneficio de otros países. No, de esas personas, de esas empresas. Es una injusticia en donde, pues claro, vivimos en una era en donde cada uno lo que importa es su ego y no le da la importancia que le debería, digamos, tanto al resto de las personas como a su hábitat. Claro. Sí, en este sentido lo que ha citado el imam y es lo que ha ido citando luego y luego ha sido más el grosso del jutba, es eso, todos los pasos que nos va enseñando y los hábitos que nos va enseñando el Islam para ir obteniendo esa felicidad que uno aspira en la vida. Y sobre todo aquí ha hablado de dos principios fundamentales. Uno que es el recuerdo de Allah, el recuerdo de Dios, y el otro punto, el otro polo de este punto, que es el despiste o el olvido. Es decir, cuando Allah nos insta a que le recordemos, no es
como tú muy bien has dicho anteriormente, porque Él precise de que nosotros le recordemos a Él. Lo hace, nos insta a que le recordemos por nuestro propio beneficio, nos insta a que nosotros le recordemos para que no caigamos en el despiste, en el olvido de dejarnos engañar por lo que nos rodea, pensando que puede ser así, que a lo mejor estamos en una situación agradable y beneficiosa, pero cuando llega un momento de crisis, de cualquier tipo de crisis, de cuando llega un tiempo de necesidad y de penuria, si uno realmente no ha seguido estos pasos que van fomentando en él pues la autoestima, el autogobierno, etcétera, pues cuando venga una de estas situaciones adversas lo va a sufrir mucho porque no ha educado su espíritu para poder afrontar en un futuro estas cosas que ahora estamos todos pasando por ellas. Sí, además de los motivos o las causas que nos podrían llevar a la felicidad, primero la unicidad de Allah que hemos tratado, ahora está el recuerdo de Allah. Hay una cosa muy importante y muy ilustrativa en el Corán y en la Sunna del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él. Y es, no hay ninguna orden divina ni del Profeta, sallallahu alaihi wasallam, en donde nos digan, haced algo mucho, es decir, mucho, de forma ilimitada, todo cuanto puedas, excepto el recuerdo de Allah. Hasta para dar, ser generoso y ayudar a los demás, pues tienes que ser equilibrado. No es que vayas, por ejemplo, que uno a Allah subhanahu wa ta'ala le ha bendecido con riqueza y tal, no es bueno ni positivo que vaya a dar esa riqueza y él se quede en la pobreza, sino que ayude a los demás, pero que él también se pueda mantener, que no dependa de nadie. Pero el recuerdo de Allah, primero está al alcance de todos, es decir, no necesitas monedas, no necesitas dinero, no necesitas riquezas, y es muy directo. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Oh creyentes, recordad mucho a Allah. Y además, udhkurullaha dhikran kathira, que es una repetición, una reiteración del Corán, en realidad también es redundancia, es decir, mucho. Recordad mucho. Y además el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice, renovad vuestra fe. Y cuando le preguntan los sahaba, los compañeros, Allah esté complacido con ellos, ¿cómo? Esta es una pregunta muy importante. Muchas veces hablamos de cosas muy interesantes, pero luego se nos olvida el cómo. Como conceptos están bien. Pero los sahabas estaban muy preocupados por cómo lo hago. Y les dice, repetid mucho, la ilaha illallah, no hay más Dios que Allah. Entonces esto lo que hace es renovar la fe y es lo que hereda el recuerdo de Allah, ¿no? Más cosas. Sí, este es otro de los caminos que también el Islam ha instaurado para que el ser humano al tomarlo alcance esa felicidad, es el estar en continuo recuerdo de Allah. Este recuerdo se puede manifestar de muchas formas, no tiene que ser, sí que es cierto que el que uno puede recibir encuentra mucha excelencia y muchos favores en el recuerdo de, a la vez, cuando uno hace azkar, hace invocaciones, hace plegarias que nos enseña tanto el Corán como la Sunna del Profeta, pero el recuerdo de Allah es mucho más amplio de lo que a lo mejor una persona de a pie musulmana se pueda pensar, que es el hecho, por ejemplo, como de leer el Corán o de recitar cierta plegaria al salir de casa, al entrar en casa, o invocar a Allah por la tarde y por la mañana. Son cosas muy importantes y que traen mucho beneficio al espíritu, pero el recuerdo de Allah, lo que quiere Allah instaurando estas plegarias es que siempre estemos en su recuerdo. ¿Por qué? Porque cuando estemos en el recuerdo suyo, Él nos va a recordar, como vienen muchos hadices. Y cuando uno está en su recuerdo, sabe que ante cualquier desgracia, Allah está con él y se tiene que dirigir a Él. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en las plegarias, uno encuentra plegarias para todo, desde que se levanta por la mañana, desde que se despierta, desde que sale de casa, entra en casa, va a la mezquita, va al trabajo. En cualquier momento hay una plegaria. Y uno de los motivos por los que están estas plegarias es para que estemos en un recuerdo continuo, porque necesitamos de ese recuerdo, como dice Allah en el Corán, Alá bi dhikrillah tatma'innul qulub. Dice, ¿acaso no se sosiegan los corazones con el recuerdo de Dios? Además hay una cosa también en la misma línea. Por ejemplo, hay un dua muy famoso, una súplica para entrar al mercado. Claro, uno dice, ¿y para qué en el mercado?
pues muchas trampas, muchos engaños suceden en los mercados. Si hablamos de los mercados bursátiles, Sí. ni qué decir, ¿no? Es decir, cuando uno entra al mercado y entra con la intención y con el recuerdo de Allah que lo tiene presente, difícilmente podrá engañar. Es decir, porque tiene Allah presente, aunque pueda haber una persona analfabeta que no sabe de cuentas y que le compra una cosa y a lo mejor le cobra más, pues si se recuerda a Dios, digamos que no da ese paso, ¿no? Dice, A'udhu billah, que Dios me guarde de cometer este pecado, ¿no? También uno cuando va a los exámenes o al trabajo, es decir, hay súplicas para ir al examen, y cuando estás en el examen y no sabes alguna pregunta, a lo mejor lo primero que se le ocurre a uno es, ¿no?, buscar alguna chuletilla, ¿no? Pero no, si recuerda a Allah subhanahu wa ta'ala, dice, no, tengo que ser, digamos, sincero y lo que sé respondo y lo que no, no. Y lo mismo en el trabajo. Es decir, en el trabajo podrías hacer novillos, podrías hacer trampas y no cumplir del todo, pero cuando recuerdas a Dios, realmente es que eres responsable, serás preguntado por ello. Por lo tanto, tiene un beneficio para la persona misma que encuentre calma, sosiego. Tiene un beneficio para la propia persona ante Allah porque está acumulando buenas obras, buenas acciones, pero también un beneficio general para la sociedad en donde pues, el engaño, la mentira, todo se reduce considerablemente, ¿no? Sí, porque aquí, por ejemplo, tenemos muchos hadices que empiezan con la locución La yu'minu. No es que creyente. se suele traducir por no es creyente o no cree, sino no ha es del alcanzado todo. la fe completa aquel que tal. Y hay muchos hadices que relacionan el concepto de la fe, el imán, con el buen trato para con los demás. Dicen, no es un musulmán, no es un creyente completo aquel que se va a dormir saciado con la barriga llena y sabe que su vecino está pasando hambre. No es un buen creyente quien no no es un buen creyente quien no quiere para sí mismo lo mismo que quiere para los demás. Y siempre vemos esa relación de que la fe no es únicamente algo personal, sino que debe ser consecuente. Debe ser consecuente y que se debe manifestar en todos nuestros actos, en toda la vida. No es buen creyente quien no es generoso con su huésped, no es creyente quien no trata bien a sus vecinos. Hay muchos y además hay un hadith, bueno, dos hadiths que podemos comparar, que es la mujer con su gata o gato y la mujer que ha dado de beber a un perro, ¿no? ¿Podrías hablarnos de esto? ¿Cómo realmente...? Sí, muy bien. Aquí hay dos hadices, como tú muy bien has citado, donde Allah, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informa a través de la revelación que Allah premiará con el paraíso a una prostituta que iba por la calle y encontró a un perro que estaba sediento y le dio de beber, y Allah le perdonó por ese gesto que tuvo con ese animal todas sus faltas que había hecho. Y por otro lado, una mujer que encerró a un gato en un lugar y no le dejó salir hasta que se murió de hambre, y por ello será merecedora al día del juicio de un castigo Y además severo. era una mujer practicante que rezaba mucho y ayunaba, pero al haber maltratado a una gatita, digamos que se ha merecido el castigo. Que Allah nos guarde. La unicidad de Dios, el recuerdo de Allah. Otro de los motivos o de las causas que hacen que el espíritu viva feliz y abierto y en calma, ayudar a los demás. Sí, ayudar a los demás, porque esa es parte del papel que tiene el musulmán en este mundo, que es no solo servir a su Señor, sino que por misericordia de Allah para con los demás y para con las demás criaturas, el hecho de que el musulmán no sirve únicamente a Dios haciendo oraciones o haciendo ayunos, sino que también sirve a Allah ayudando a los demás. Y ahí hay innumerables textos y hadices no solo del profeta, sino de todos cuantos siguieron sus pasos de cómo ayudar a los demás. Y bueno, es un acto de ibada, de servir a Allah. Y ahí tenemos, por ejemplo, un hecho fantástico y espléndido del segundo califa del Islam, Umar ibn al-Khattab, cuando él tenía costumbre de salir por la noche a ver qué pasaba por Medina, porque estaba al tanto de sus ciudadanos, de su gente, y vio que en una casa oyó niños llorar dentro de una casa y entró a esa casa y encontró que había una mujer con unos pequeños
que no tenían de comer, que estaban hambrientos. Entonces fue el propio Omar que cuando supo eso fue a buscar comida, se la trajo y además luego fue él mismo quien preparó esa comida para esos niños. Y eso, vamos, eso yo creo que ejemplos así de gobernantes que llevan imperios, no creo que existan ejemplos similares en la historia de la humanidad. Inshallah, ojalá que esta crisis que estamos viviendo, que en parte también es una crisis de liderazgo, de gente honrada, pues que dé origen a que, digamos, cambie la situación y tengamos esos ejemplos tan nobles y desinteresados por los beneficios egoístas y más individualistas. Que incluso no traen comida, no es que ya no traigan comida a los pueblos, sino que les dejan morir de hambre, por desgracia. Sí, por desgracia, de hecho mueren diariamente 40.000 niños en el mundo y otros de hambre, y otros mueren de obesidad. Hay una comparación muy dura y bueno, el mal reparto de la riqueza. Los extremos. Sí, son dos extremos que en un mundo en donde se produce alimentos para alimentar al doble de la población mundial, que haya hambrientos es un crimen. De hecho, John Ziegler, el antiguo secretario general del Banco Mundial, que ahora también está en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, interesada por los temas de alimentación, etcétera, y agricultura, la FAO, en su libro, donde habla realmente de que se asesinan. Las personas que mueren de hambre no mueren porque no haya comida, sino porque no hay voluntad de llevarles comida. Es más, muchos de los países más empobrecidos, y digo empobrecidos, no pobres, empobrecidos, son países que exportan comida, alimentos para las multinacionales, para alimentarnos aquí en el norte y que se nos hinchen, digamos, las barrigas de comida de los pobres. De entre todo lo que hemos hablado, que vamos a hablar también del conocimiento del din, que es muy importante. Todo lo que estamos diciendo es en positivo, lo contrario genera lo contrario. Es decir, si hemos dicho el recuerdo de Allah, el despiste lo que hace es tener un corazón muy duro, lo que nos hace insensibles ante el sufrimiento de los demás, nos hace más egoístas. El no recordar a Allah, el despiste es esto. Luego el que cree en varios dioses, hasta el mismo el Corán lo dice, el que tiene varios dioses, es decir, varias cosas de las que dependes, en las cuales no sería feliz, pues es un corazón muy dividido, muy sufrido, es un corazón donde estás pendiente de muchas cosas, cuando en el Islam solo Allah, sí, solo de Allah, de los demás. Es un corazón inestable que vive en una perturbación continua. Entonces, por ejemplo, el imam hoy nos ha citado uno de los actos que ayudan a llegar a esa felicidad, que es la lectura del Corán. Y no por esa mera lectura literal del mero hecho de recitar el Corán, sino lo que pide Allah del musulmán, que medite en la palabra de Dios, que medite en la palabra, y cuando más lee y cuanto más medita, es cuando su corazón es más sensible, primero ante la relación suya propia para con Dios, para con Allah, y también de su relación para con los demás, porque si uno sabe que en el Corán Allah está insistiendo y está recalcando en todo momento el ayudar a los demás, el ser una persona buena, una persona fructífera para todo el mundo, si realmente es una persona creyente y ha completado su fe, no puede estar haciendo el salah, haciendo el ayuno y luego pasar de la gente que está pasando necesidades. No es correcto. Por último, la importancia del conocimiento. Cómo el conocimiento puede ayudar y qué tipo de conocimiento. Va a ayudar a la persona a ser más feliz y ser mejor persona y no formar parte de la gente sufrida, preocupada, inestable, perturbada. El conocimiento en principio, todo conocimiento, como dice el dicho, el saber no ocupa lugar. Todo conocimiento es válido y todo conocimiento es útil para el musulmán. Luego está qué uso hace de él o no hace. En este caso, el conocimiento al que ha querido transmitirnos el imam desde Meca es el conocimiento en el din, precisamente por esto que acabamos de citar, de saber realmente cuál es nuestra esencia como musulmanes. Es decir, no vale saber los 5 pilares del Islam y unos cuantos hadices más y luego desconocer todo cuanto Alá nos exige, el del buen trato
a nuestros padres, el buen trato a la familia, el buen trato a los vecinos, el buen trato a los demás, el ayudar a un animal, el socorrer a una persona. Son cantidad de cosas, una gran cantidad de cosas que vienen en los textos tanto del Corán como del Hadith, y que si uno no lo conoce, no sabe la gran cantidad de caminos y de formas en las que uno puede ser útil, porque uno puede ser útil a lo mejor en un camino y no saberlo por su desconocimiento y por su ignorancia. Y a lo mejor sí sabe que si, por ejemplo, tratando a los huérfanos bien y encargarse de los huérfanos, que es una gran obra dentro del Islam, a una persona puede que Allah le haya sembrado en su corazón ese amor por los huérfanos y dedicar toda su vida a dedicarse a los huérfanos y cuidarles y darles de comer, etcétera. Pues muchísimas gracias, hermano Mansur, que Allah te recompense con el bien por estos comentarios y estas palabras. Queridos hermanos, hay muchas más cosas que podríamos hablar y de las cosas que deberíamos de evitar, como la soberbia, el orgullo, la arrogancia. Ojalá, inshallah, que Allah nos guíe hacia la felicidad, hacia seguir estos pasos, a ser realmente creyentes unitarios en Dios, a seguir los pasos de su bendito profeta, a adquirir más conocimiento, porque además el conocimiento, han dicho que dice, el conocimiento es luz y la ignorancia es oscuridad o vergüenza. Así que desde aquí, desde la Jutba de la Meca, lo que queremos es transmitirles la luz de las jutbas de cada viernes desde la mezquita más sagrada del Islam, la mezquita al-Haram de la Meca. Espero que les haya gustado hoy, que lo hayan vivido con nosotros, y les emplazamos, inshallah subhanahu wa ta'ala, al próximo viernes, en donde vamos a ver las imágenes que compartimos con ustedes de la mezquita al-Haram, que es hacia donde peregrinan los musulmanes. Con el hermano el Sheikh Mansur, inshallah, nos va a enseñar cada parte de la mezquita, porque son varias partes, y darlas a conocer para que sepan para qué sirve cada una, por qué se dan vueltas también alrededor de la Kaaba. Todos estos detalles, inshallah subhanahu wa ta'ala, los vamos a conocer y los vamos a vivir con nuestro hermano Mansur el próximo viernes, si Allah quiere. Desde aquí, nada más, solo recordarles que pueden escribirnos sugerencias, consejos, lo que ustedes crean, y a nuestro email, que es la jutba de la Meca, todo seguido, la jutba de la Meca, @cordobainternacional.tv, o entrando en Facebook en nuestra página La Jutba de la Meca, y también pueden seguirnos en directo en internet desde nuestra página web del canal www.cordobainternacional.tv. Desde aquí les deseo que sean muy felices, que Allah ilumine vuestros corazones, y hasta el próximo viernes, inshallah. Assalamu alaikum.